Hola, ¿qué tal? Saludos familia, saludos amigos, saludos iglesia, saludos a los que nos siguen en estas plataformas digitales, ya sea en la transmisión en vivo o ya sea en la grabación en video. Estamos por comenzar un capítulo más de esta serie que estoy compartiendo de estudiando. Lo que estamos haciendo es estudiar la Biblia y lo que hacemos durante los siguientes minutos es literalmente leer la Biblia y después o mientras la leemos revisar algunos comentarios, compartir algunas experiencias, usar algunas estrategias o maneras de entenderla más fácilmente la Biblia. Así que eso vamos a hacer durante los siguientes minutos. Si quieres acompañarnos, será un gusto tenerte con nosotros. Quiero invitarles a compartir el contenido con alguien más que puedan tener en sus contactos si es de bendición para ustedes. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es leer Gálatas 3. Vamos a leer Gálatas 3 y vamos a estudiarlo durante los siguientes minutos. Así que si estás listo, vamos a hacerlo juntos. Bienvenidos a los que nos acompañan ya en la transmisión en vivo y bienvenidos a los que están viéndonos en YouTube o a los que están viendo esto ya en nuestro Facebook, ya como video grabado, o los que nos ven en videos cortos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar Gálatas 3 y esta vez voy a quedarme con la versión 60. ¿Está bien? Va a haber algunas palabras que tal vez haya que precisar o entender mejor y podemos leer en la versión internacional, pero quiero quedarme en la 60 por algunas razones que creo que este pasaje es más lindo de disfrutar, de encontrar, de valorar en la versión 60. Así que si estás listo, vamos a iniciar. Voy a leer la Biblia para ti. Si no has leído la Biblia hoy, la voy a leer para ti y vamos a estudiarla juntos durante los siguientes minutos. Bienvenido. Oh Gálatas insensatos, dice el versículo 1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Una pregunta tengo para ustedes. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Estos son los primeros versículos que encontramos de Gálatas capítulo 3. Y es una conversación bastante interesante la que sucede aquí, porque es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Galacia y que están pasando por una crisis. Quiero tratar de explicar la crisis que ellos están pasando y cómo podría relacionarse esa crisis con nosotros. La crisis que están viviendo ellos es que uh, hay personas que se han decidido unir a la fe y a la iglesia en Galacia, pero estas personas o ciertos líderes o ciertas voces de autoridad lo que están queriendo traer a la iglesia en Galacia, a los primeros creyentes, es reglas o estructuras que están cambiando la manera en que ejercen la fe los miembros de la iglesia en Galacia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me estoy explicando bien? Y entonces Pablo, quien ha estado invirtiendo en ellos, quien es como un mentor, como un líder, como un pastor en este tiempo, dice, pues ¿qué les está pasando? Ustedes han escuchado acerca de la fe correcta. Ustedes conocían correctamente la fe que les llevaba a salvación y resulta, y de hecho vas a descubrir, o si has estado con nosotros, que es el motivo de la carta. Pablo está diciendo, entiendan que ustedes son justificados de sus pecados no por la ley, sino por la fe. La ley no puede ayudarles completamente a ser salvos por fe, pero la fe sí puede ayudarles a cumplir la ley de otra manera, de maneras distintas o en una perspectiva distinta.
Esa es la conversación. Puedes ir a los videos anteriores y descubrir lo que compartimos en el capítulo 1 y 2. Pero ya para este capítulo 3, como las clásicas cartas de Pablo, la intensidad está subiendo. Voy a decir que la rudeza de Pablo, la gentileza está a tope y ahora va a hablarles fuerte. Para esto quiero leerte cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Y imagínate que es para ti esta carta. Yo lo estaba haciendo y es bastante duro. Imagina a Pablo como un líder espiritual que está queriendo ayudarte a crecer o a mantener tu fe pura e íntegra. Imagina que te escribe lo siguiente, que tú eres parte de la iglesia en Galacia. Y dice así, está fuerte, yo no lo escribí, lo escribió Pablo, así que échale la culpa a él. Dice, Gálatas torpes, Nueva Versión Internacional. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan una cosa. Dice, ¿recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Versículo 3 lo repite. ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Han tenido tantas experiencias en vano? Si es que de veras fue en vano. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, una pregunta, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Fíjate cómo lo dice Nueva Versión Internacional. Dije, voy a estar votando entre las dos, aunque la base de hoy la voy a leer en 60. Es una iglesia que ha experimentado fe, crecimiento, milagros, que Dios ha estado entre ellos, que tienen una fe viva, una fe genuina, pero de pronto están siendo, la palabra que usa la versión internacional, están siendo hechizados. La palabra que usa la versión 60 es, alguien los fascinó, es decir, otra palabra, una palabra que tal vez yo usaría, ¿quién los embobó con otras cosas? Estaban tan bien, su fe estaba tan perfecta, estaba tan directa, estaba tan tranquila, estaba tan pura, tan natural, y de pronto ahora están considerando que tienen que hacer esfuerzos humanos para presentarse libres ante Dios, para cumplir la ley de Dios, para ser justificados. Este es el inicio del capítulo 3. Y entonces, la manera en que podrá relacionarse contigo y conmigo, con nuestra iglesia hoy, tiene que ver con el mismo tema. Ahora, bueno, lo voy a decir primero claramente. Con entender que la vida cristiana, que la vida de fe, que la vida de salvación, que la vida de un nuevo creyente, que la vida de un hijo de Dios, se recibe directamente por fe, por creer en Jesús, por creer en su vida, en lo que hizo, en lo que enseñó, en su muerte, en su resurrección, por creer que se fue al cielo, por creer que va a volver, por creer en su palabra, por creer que Él es, Él fue y Él será. Creer es suficiente. Si tú puedes tener una fe que te lleve a creer, eso es suficiente para que seas justificado de tus pecados. Ahora, y este es un proceso que los psicólogos enseñan, y si hay alguien psicólogo aquí y puede ayudarme a precisarlo mejor, por favor hágalo. Yo no soy psicólogo, pero he estudiado un poco. Y es el hecho de que lo que creemos cambia nuestras conductas y eventualmente cambia nuestras convicciones. Creer lleva a cambiar nuestras conductas y nuestras conductas son cambiadas, llevan a cambiar nuestras convicciones. Entonces, aquí viene el proceso, o dicho de esta manera, es el proceso con el cual, claro que enseñamos que la vida cristiana va a provocar cambios en tu vida, pero esos son una consecuencia de lo que primero tienes que creer. Lo que empiezas a creer empieza a modelar, a afectar tu forma de actuar, de vivir.
Y eso eventualmente en un desarrollo normal cambia tus convicciones. Creo que lo dije al revés, perdón, es creer, convicciones y conductas. Lo que creo me da una convicción y esa convicción, así lo estoy diciendo correcto, lo que creo me da una convicción y esa convicción me lleva a tener un cambio de comportamiento. Y por eso, por ejemplo, en nuestras edades adolescentes vienen muchos cambios en nuestros comportamientos porque algunas bases de lo que creíamos cuando éramos niños son moldeadas, son cambiadas, son afectadas y cambiamos y pasamos a un pensamiento diferente, un pensamiento adolescente, y entonces se empiezan a modificar un poco nuestras convicciones, y como nuestras convicciones están cambiando, los comportamientos se ven afectados. Esto está pasando. Y entonces ahora alguien llega con los de Galacia y les dice: hey, sí, está bien que crean eso, pero también tienen que creer en esto otro. Miren lo que dice la ley. Dicen: ay, sí es cierto. Y entonces empiezan a cambiar sus convicciones y dicen: sí es cierto, tendríamos que obedecer esas cosas de la ley. Y entonces empiezan a cambiar sus comportamientos. Y Pablo dice: hey, y usa una palabra bastante dura. En la versión 60 les dice insensatos. No sé cuál te parezca más dura. Es más popular la segunda, que es torpes. Se entiende más en nuestro contexto, en este año en el que vivimos. Pero insensato es bastante duro. Dice: no sean insensatos. Solo creer es suficiente, porque eso eventualmente, y esto ya lo estoy diciendo yo, no lo dice Pablo, eso eventualmente va a cambiar sus convicciones y va a cambiar sus comportamientos. Si van a cambiar, o eso es algo que yo le diría a la iglesia de hoy: vamos a cambiar, vamos a dejar las cosas que no nos hacen bien, el pecado que nos asedia, vamos a superar las tentaciones, pero lo primero que tenemos que hacer es creer, es tener fe en Jesucristo. Y ahí van los ejemplos prácticos que a veces son difíciles de entender si solamente llegas a una parte del video conmigo. Pero las personas eventualmente van a cambiar. No podemos parar a las personas en la puerta de la iglesia y tenerles que decir: oh, para que empieces a creer tienes que cambiar esto y esto y esto y esto. Es distinto el proceso. Primero tienen que creer para poder tener convicciones firmes y entonces desear cambiar. Es Dios el que pone en ellos el querer como el hacer. Esta es la conversación. ¿Ok? Y entonces, la pregunta que les hace Pablo, dice: ¿quién? ¿Quién es el que les ha ayudado a todo lo que han vivido? ¿Es los esfuerzos humanos o el Espíritu Santo? Dice: ¿qué pasó con todas las maravillas, con todos los milagros que han recibido? ¿Los recibieron por la ley o por el Espíritu? ¿O por la fe? Sigo leyendo. Versículo 6. Primero versión 60, como mencioné. Y acá tengo la versión internacional. Dice: así empieza esta cosa es bien interesante, es que Pablo, ya te he dicho que es un maestro de la pluma, es un maestro de la escritura, y entonces va a traerles a los de Gálatas, a los de Galacia, algunas figuras bastante representativas para ellos, como en este caso va a usar al padre de la fe. Dice: así Abraham, empieza a hablar. Ya les dijo torpes, ahora les va a recordar. Ya les dijo insensatos, ahora les va a recordar a Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, el padre de la fe. Si tú tienes fe, eres hijo de Abraham, porque Abraham fue justificado por la fe. Dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí viene otra vez, Pablo es un maestro metiéndose entre las crisis que está viviendo la iglesia en Galacia. Y dice: sí, qué bueno que estos judíos quieren enseñarles cosas, pero tengan en mente que la salvación no es solo para los judíos, sino para todas las naciones. Claro, los judíos tienen un lugar especial y eso nadie lo niega, pero es para todas las naciones, les dice Pablo. Dios lo estaba previendo desde la promesa a Abraham. Es un maestro. Lo está proveyendo desde la promesa
a Abraham todas las naciones. De modo, versículo 9, que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, y acá otra vez se pone intenso, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí me voy a parar y voy a leértelo en Nueva Versión Internacional. Versículo 6, inicio en NBI. Dice así: así fue con Abraham. Creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y es interesante porque si puedes considerarlo hoy en el conocimiento que tú y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios, tú y yo tenemos la Biblia con nosotros, tú y yo tenemos aún la ley escrita en la escritura, aquí en la Biblia, pero cuando Dios se encontró con Abraham no había nada de esto. Y aún así, Abraham le creyó. Y por creerle a Dios, se le llamó justo. Y yo he predicado más de un par de veces acerca de Abraham y decir, qué difícil ser Abraham en su primer momento, o qué fácil, como quieras verlo. Porque lo que leemos de Abraham es que el Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Qué difícil y qué fácil. Qué difícil porque ¿cómo voy a dejar toda mi estabilidad, mi seguridad? Qué difícil porque ¿quién eres tú? ¿Quién me está hablando? Qué difícil porque esto no es mi cultura, esto no es mi estilo. Qué difícil porque nadie en mi familia lo ha hecho. Qué difícil porque no tengo ejemplos a seguir. Qué difícil porque no hay un precedente de esto. O qué fácil decir, si Dios lo indica, yo lo hago. Como quieras verlo. Pero Abraham fue el primero. Y por creer, y lo vas a ver en diferentes momentos en la vida de Abraham, por creer, eso lo hizo justo. Versículo 7 en NBI. Por lo tanto, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a todas las naciones, ya lo mencioné, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Por medio de qué? De Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que dependen de las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí es un versículo clave, uno de los que todo creyente deberíamos de conocer o de tener en mente al menos. El justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y el versículo anterior es bastante duro. Dice, nadie va a ser justificado por la ley. Una pregunta que puede estar en tu pensamiento, en mi pensamiento: ¿es posible ser justificado por la ley? Sí. Pero para eso necesitaríamos llegar a cumplir totalmente toda la ley. Y eso es difícil. De hecho, lo vamos a encontrar en los siguientes versículos. Para eso fue, o para eso es, que viene el sacrificio de Jesús, que se resume en dos leyes. Voy a seguir porque no quiero confundir mis palabras ni confundirte a ti. ¿Es posible por la ley? Sería posible, pero para eso tienes que cumplirla toda. Si tú vas a decidir el botón de la ley en lugar del botón de la fe o de la gracia, para que puedas presionar el botón de la ley, tienes que asegurarte de cumplir todo tal cual. O bien, aceptar el botón de la fe o de la gracia y dejar que Jesucristo, por la fe en Él, sea quien te ayude y te justifique. El justo por la fe vivirá. Versículo 12, versión 60 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquí está la mención, por eso quiero ser prudente al hablar. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo dice, esa simiente es Cristo. Regreso a la versión NBI, que tal vez es más fácil de entender, y explicamos algunas cosas. Dice versículo 12, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y esto es un tema bastante duro que trata Pablo ahora. Dice, está escrito que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y esto nos habla acerca del sacrificio de Jesús y lo que Él representó para ti, para mí, para que tú y yo pudiéramos ser justificados, que tú y yo pudiéramos ser salvos. Jesús se puso en esa cruz tomando nuestro lugar como malditos, para que a través de su sacrificio completo y una sola vez tú y yo pudiéramos ser, déjame cambiar la palabra, usar los extremos, benditos, que tú y yo pudiéramos estar bajo la gracia, que tú y yo por la fe en Él y en su sacrificio ahora tengamos entrada al Padre. Y entonces dice el 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. A través de Cristo tú y yo podemos tener la promesa del Espíritu Santo. A través de esa fe podemos ser justificados, a través de esa fe podemos ser perdonados, a través de esa fe podemos ser salvos, pero tenemos que ir primero a Jesucristo. No es por lo que hacemos, sino por en quién creemos. Y déjame regresar al proceso para aquellos que van llegando ahora. Tiene que ver con lo que crees, para que cambien tus convicciones, para que eventualmente cambies tus conductas. No es al revés. No podemos recibir a la gente y decirles, oh, tienes que cambiar para llegar a creer. Habrá personas con las que tenemos que tener la conversación directa. Deberías dejar de hacer esto. Ahora, ¿saben quiénes son los que más discuten este tipo de conversaciones? Los que tienen tiempo en la iglesia. Los que tienen toda su vida en la iglesia y que siguen pecando de la misma manera, que siguen teniendo los mismos errores, que siguen sufriendo con lo mismo y dicen, no, todos deberían cambiar, pero ellos no han cambiado, o ellos siguen sufriendo, ellos quieren poner cargas en otros porque ellos mismos no han salido de su crisis. Y la conversación aquí es de Pablo, claro, a la iglesia, pero a gente que es nueva en la fe. A esta iglesia en Galacia, que aunque son de la iglesia, están apenas comenzando, creciendo, están empezando a creer, están desarrollando su fe, y de pronto llegó gente y le dijo, no, tu fe debería ser así, tu fe debería ser así, tú deberías hacer esto, tú deberías dejar de hacer esto. Y dice Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? O yo digo, ¿quién los embobó? ¿Quién les cambió las ideas? La fe es suficiente para cambiar sus convicciones, para que cambien sus conductas. Es un proceso. Sigo leyendo versículo... me quedé. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo, dice el versículo 15 en versión internacional. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Fíjate la importancia que tenían antes los pactos en la antigüedad. Dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender que uno solo, que es Cristo. Y ahí es donde me quedé en la versión 60. Voy a seguir leyendo. Dice 60. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado con Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esos dos versículos vamos a meditarlos, los leo en NBI. Lo que quiero decir es esto. Perdón. La ley que vino 30 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. Una cosa no es anulada por otra. Dice, de haber sido así, quedaría sin efecto la promesa.
Si la herencia se basara en la ley, entonces ya no se basaría en una promesa. ¿Ves por qué Pablo está trayendo a Abraham a la conversación? Pablo está diciendo, nosotros tenemos esto por la promesa que recibió Abraham. ¿Cómo Abraham lo recibió? Tú y yo podemos creer también y por causa de creer ser justificados también. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Perdón. Versículo 19. Vamos a avanzar un poquito porque ya el tiempo se nos va. Entonces, versión 60, Reina Valera 1960. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en medio de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Pregunta, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Y otra vez la frase favorita de Pablo, tal vez. Yo digo que es una de las favoritas. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Voy a parar ahí, versículo 22. Déjame acerco a este lado que tengo un libro y tengo un par de frases que escribí. Una frase, perdón, que escribí, no, que subrayé. Una frase de este comentario que tengo por acá, que he estado usando para estudiar Gálatas, dice, no debiéramos dar lugar a ninguna conducta por la cual sea rechazada la verdad del Evangelio. Nosotros somos, dice también el comentarista, custodios del Evangelio. Tú y yo debemos de cuidar el Evangelio. Y pregunta para ti, pregunta para mí, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Es la esperanza que encontramos en Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Es que las personas puedan escuchar acerca de Cristo y creer por fe. Tú y yo debemos de cuidar eso. Ahora, también tenemos que comportarnos como debiéramos, tal cual hijos de Dios, hijos de esa fe, pero es un proceso. Si estás más adelante en la fe que otros, tú deberías de ser testimonio y de ejemplo para otros. No para regañarlos, sino para llevarlos a que tengan una fe más pura, más clara, un entendimiento mejor y entonces cambien sus comportamientos. Tengo años en la iglesia y a veces he caído en el error de creer que porque estoy más adelante en la fe, yo debo de decirle a la gente qué hacer y qué no hacer y que lo crean porque yo se los digo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? No me quiero meter en problemas con ustedes. Aunque hay conductas que como creyente, como cristiano, como autoridad, como líder, como líder espiritual de otros, conozco que no están bien, ellos... Voy a ser muy sabio, escúchame atentamente, no te quedes solamente con una palabra, sino con todo lo que estoy diciendo. Ellos no van a dejar de hacer las cosas porque yo se los digo. Aunque yo soy un líder espiritual, aunque yo tengo autoridad sobre ellos de alguna manera que ellos me conceden. Si ellos tienen que dejar de hacer algo, va a ser porque lo encuentren en la fe que están decidiendo creer. ¿Tiene sentido? Si la gente va a dejar de pecar, no, que no sea porque tú se los dices, sino porque tú les ayudas a encontrar su fe de tal manera que cambie sus convicciones y entonces sus comportamientos pecaminosos cambien completamente. Claro, es fácil para mí simplemente decirle a la gente, no hagas eso porque es pecado. Pero la gente, aunque puede ser que me obedezca y por un tiempo lo deje de hacer, si yo no le explico por qué, si yo no lo llevo a la fe, si no lo llevo a entender en sus convicciones, ¿por qué no hacemos eso? Entonces eventualmente lo van a volver a hacer. Y el enemigo los va a tentar y van a volver a caer porque no tienen una fe firme, una convicción firme, porque no cambiaron por causa de la palabra, cambiaron por causa de lo que yo les dije que no deberían hacer o que deberían hacer. Y casi siempre se mencionan los ejemplos negativos, pero déjame ir hacia los positivos para no meterme en problemas. Si yo, por ejemplo,
Yo tengo una disciplina, si yo por ejemplo tengo una disciplina de, no sé, orar todos los días a las 6 de la mañana, y yo me paro un día como autoridad espiritual de un joven, de una persona, y le digo, tú deberías, o le digo así, fíjate, positivo, ¿eh? Yo oro todos los días a las 6 de la mañana, sería bueno que tú lo hagas. Pero no le explico mi proceso de fe, no le explico la convicción que yo tengo, tal vez esa persona el día de mañana va a empezar. Como es el líder, este líder Johnny Bernal le dijo, y él lo hace, mañana empieza y ora a las 6 de la mañana y el siguiente día ora a las 6 de la mañana, pero de repente se vuelve una carga muy pesada para esa persona, aunque es una buena cosa. Esta vez no quise meterme en problemas con cosas negativas, de cosas que dejar de hacer, sino de algo que puede hacer. Eventualmente no va a entender por qué lo está haciendo, y si alguien más le pregunta, oye, ¿tú por qué oras a las 6 de la mañana? ¿Qué va a responder? O porque el pastor Johnny me dijo que orara. Es decir, no fue por una convicción propia, no fue por algo que les nació del corazón, como tal vez sí fue mi convicción. No fue por algo que Dios cambió en su ser, y entonces así lo usamos para las cosas positivas y negativas. Si dejaron de hacer ese pecado, ¿por qué va a ser? ¿Porque el pastor Johnny se los dijo? ¿Porque el pastor, la autoridad espiritual, el líder se los dijo? ¿O porque algo cambió en su ser? La fe es la que cambia todo eso. No se trata solamente de hacer o dejar de hacer. No se trata solamente de obras. Se trata de ser realmente justificado por lo que Cristo hizo por nosotros mediante la fe. Y esa fe ahora sí nos ayuda a cambiar todo. ¿Ok? Quise explicarlo, quise tomar tiempo para esto. Espero haberlo hecho correcto, y si no, lo volvemos a comentar después. Ah, ya no sé dónde me quedé. Voy a partir del 23, ya no sé dónde me quedé, la verdad. Pero 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Voy a la nueva versión internacional. Tengo las dos, Reina Valera 1960, ahora nueva versión internacional a partir del 19, y trataré de mencionar las mismas cosas y ampliarlas un poquito. Va. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Dice Pablo, le dice a la gente, y se la avienta a los líderes que están queriendo ponerles cargas de la ley a los de Galacia. ¿Cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. Que la ley fue añadida para ayudarnos mientras esperábamos el cumplimiento de la promesa. La ley vino como una ayuda. Por aquí dice esto. Dice, la ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Recuerda que hay en el Antiguo Testamento podemos encontrar dos tipos de ley. La ley de Dios y la ley de Moisés. La ley de Dios, que fue expresada a Moisés, y la ley de Moisés, que fue interpretada por Moisés, pero por un montón de personas, líderes, autoridades, sacerdotes, y fue convertida en más de 600 mandamientos. Está la ley de Dios, que es divina. Está la ley de Moisés, que, aunque es de inspiración divina, aunque viene de algo divino, fue interpretación de parte de Moisés y su gente. Mala no es, pero la idea de esa ley fue para ayudarnos, no para cargarnos más. Fue para ponerlo en términos más simples, para entender lo que Dios hacía para la cultura en la que las personas estaban viviendo. Versículo 20, NBI. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte. Y sin embargo, Dios es uno solo. Este es un versículo bastante complicado. Ni siquiera puedo decir que yo lo entiendo de todo, pero te voy a decir lo que sí entiendo. Dice, no haría falta que tengamos un mediador y tener un montón de otras leyes. No hace falta que nos las tengan que explicar tanto si lo entendiéramos correctamente de parte de Dios, porque Dios es uno solo.
Pero sigo leyendo. Okay, ¿me expliqué? Es decir, no haría falta que te estén explicando la ley si tú lo entendieras directamente de parte de Dios. Si entiendes que Él es uno, si entiendes que es suficiente con creerle, si entiendes que estás justificado solamente por Él, no necesitaría estarte explicando todo. Pablo mismo intenta explicarlo o intenta decir algo en el siguiente versículo 21. Dice, si esto es así, ¿estaría la ley en contra de las promesas de Dios? Frase favorita de Pablo. En ninguna manera. No podemos anular las promesas de Dios con la ley. Es imposible. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pregunta para ti, para mí, en el pensamiento. ¿Habrá una ley que sea capaz de dar vida? Respondamos como Pablo. En ninguna manera. Si fuera así, entonces podríamos basarnos en la ley, pero no hay ninguna ley que dé vida. Ahora, una promesa sí. La promesa en el Señor Jesucristo. La promesa de salvación, la promesa hecha a Abraham, la promesa hecha a nosotros. Jesucristo es esa promesa. 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Y eso está duro. Tú y yo, todo el mundo, son prisioneros del pecado, somos prisioneros del pecado. Para que mediante, aquí mismo viene el bloqueo, viene la respuesta matemática, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a quienes, creen. Antes de venir a esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la guía, es decir, a la ley. Hay una palabra en la versión 60 que es el ayo, que es la guía, que es la ley, que es la dirección. El ayo servía para dar dirección y sentido. Dice Pablo, antes la ley era para conducirnos y llevarnos y encontrarnos con Cristo. Pero ahora que Cristo llegó, ya no necesitas conducirte. Y déjame darte un ejemplo muy claro. Algunos saben que tengo no mucho tiempo viviendo en otro lugar que no es el lugar donde viví toda mi vida. Y muchos saben que usamos hoy aplicaciones que tenemos en nuestros celulares como mapas. Yo uso... No voy a hacer comerciales, pero uso los mapas que están, porque no me patrocinan. Cuando me patrocinen diré la marca. Uso un mapa, pongo la dirección y pongo el mapa. Y lo usaba para todo, para poder ir al dentista, para poder ir a un campo de fútbol, para poder ir a un campo de básquetbol, para poder ir a visitar a alguien. Ahí está. Uso la guía para poder llegar a un destino. ¿Tiene sentido hasta ahí? Ok. Pero imaginemos que vamos a la casa de Juanito. ¿Ok? Y yo pongo la dirección de Juanito y el mapa, la guía, me lleva a la casa de Juanito. Pero imaginemos que un día Juanito, el hermano Juan, viene conmigo en el coche. Te pregunto, ¿necesitaría la guía? No, porque ahora Juan está conmigo. No tuve que ir a encontrarme con Juan, ahora Juan está aquí. Si necesito ir a donde él quiera ir, si necesito encontrarme con él, él va conmigo. No necesito más una guía. Más o menos así es la cosa que está diciendo Pablo. Ya está con nosotros, ya no necesitamos que nadie nos conduzca. Él está con nosotros, ya no necesitamos un ayo. Ahora Jesucristo, mediante la fe, está con nosotros. Sigo leyendo y estoy por terminar, ya fue bastante tiempo. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en la ley, no, en Cristo Jesús, versión internacional. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Aquí una de las invitaciones a que te bautices si no lo has hecho. Todos aquellos que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos en Cristo. Y creemos mediante el bautismo que es una acción por fe, que morimos a la carne y vivimos en el Espíritu, que el viejo hombre se va y que Cristo ahora vive en nosotros. Es un ejemplo que está dando Pablo. Ahora están revestidos de Cristo. Es como si tú tuvieras una, no sé, otra manera de explicarlo simple. Traes una máscara que ahora la gente dice, oh, ese no es Johnny, es Cristo. Estás revestido de Cristo. Te confunden con Cristo, las personas ven a Cristo en ti. Ok, son ejemplos. Dice, y con esto termina y viene bien interesante porque es
Lo está hablando a las personas en Galacia, que tanto hay judíos como hay gentiles, personas de otros lugares que no son del pueblo de Israel. Dice, entonces, versículo 28, ya no hay judío ni no judío. Ya no hay esclavo ni hombre libre. Recordemos que la iglesia en los primeros años incluía a los dos tipos de personas. Y en este tiempo estaba aceptado, bla, bla, bla. Más explicación después la damos. Pero había sentados en la misma congregación esclavos y libres. De hecho, había amos de esclavos ahí. Y los dos eran lo mismo. Estaba en la iglesia, eran lo mismo. Allá afuera era el esclavo, pero aquí somos hijos de Dios todos. Dice, ya no hay hombre ni mujer. Y tú sabes que en este tiempo había una gran diferencia entre el valor que tenía un hombre y mujer. Dice, todos son iguales ante Jesús. Sino que todos ustedes, el mismo Pablo lo dice, son uno solo. ¿En qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que viene a nivelar la posición que todos tenemos, seamos judíos o seamos gentiles, seamos esclavos o seamos libres, seamos hombres o seamos mujeres, seamos mexicanos o estadounidenses, seamos ricos o seamos pobres. Cristo Jesús nos nivela a todos porque todos somos uno solo en Él. Versículo 29, y con esto termino, dice, y si ustedes le pertenecen a Cristo, y va a cerrar magistralmente con su pluma mencionando a Abraham. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa que él recibió. Iba a mencionar una cita más, aunque ya se me ha ido el tiempo. ¿Dónde está? Esta frase dice, cuando una promesa se mezcla con la ley, se anula, convirtiéndose solo en ley. Eso me gustó. Lo dice este comentarista Matthew Henry. No mezcles tu fe con la ley. Permite que la fe, usando el entendimiento de todo lo que he explicado y no solo esta parte de lo que voy a decir, permite que la fe te lleve a cumplir automáticamente la ley. Y va a ser fácil para ti, para tu vida espiritual. Pero que la fe esté sobre todo. Recuerda este proceso que mencioné, creencias te ayudan a afectar convicciones, convicciones te ayudan a afectar conductas. ¿Quieres que alguien cambie? No solamente le digas lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Llévalo a observar sus creencias para que eventualmente pueda cambiar sus convicciones y eso le provoque automáticamente cambiar sus conductas. ¿Ok? Esto ha sido Gálatas 3. Gálatas 3, vamos a terminar y regularmente... Bueno, vamos a terminar acá Gálatas 3. Dios te bendiga si estás viendo este video. Bye bye.